Estimados alumnos del taller de ajedrez del Colegio Nacional de Montserrat y ajedrecistas, los saluda Gastón Moisset, profesor del taller de ajedrez Montserrat, jugador del Club de Ajedrez Pensado, Club Ajedrez Pensado de Córdoba. Bueno, continuando el ciclo de partidas paradigmáticas, vamos a ver hoy la partida jugada entre Garry Kasparov y un jugador de apellido Natis en la Olimpiada de Malta del año 1980, una defensa Grunfeld que plantean las negras y que nos va a servir mucho para pensar en un tema central importantísimo en el ajedrez, que es el dominio del centro y la importancia de tener cierto control en la zona central del tablero, porque la zona central del tablero tiene una importancia estratégica muy grande. Las piezas ubicadas en posiciones centrales expanden su acción, expanden su fuerza, expanden su dominio de una manera muy notable en el ajedrez. Entonces uno en el ajedrez tiene que tener siempre en mente como un sector estratégico del juego en las aperturas, medios juegos y finales, es decir, que atraviesa todas las etapas de una partida de ajedrez, tener cierto control o cierto dominio central. Bueno, de hecho, todas las partidas de maestros también se hacen muy evidentes que en la apertura, que se denomina, siempre los jugadores más expertos van a luchar por el centro. Siempre se va a producir una lucha por ese sector estratégico. No hay ningún buen ajedrecista que no intente disputar ese sector y que lo entregue al adversario. No es una buena estrategia. Entonces, en esta partida Kasparov arranca jugando el peón a D4, una apertura de peón dama, y se va a plantear lo que se llama la defensa Grunfeld, que es así: caballo F6, ven, es una jugada de desarrollo que ya lo que está impidiendo es una jugada de dominio completo del centro como E4, porque el caballo se despliega y justamente ya tiene algún tipo de control. Acá las blancas juegan C4, que este es algo característico en las aperturas de peón dama, que es como tratar de tener cierto dominio también de otros casilleros centrales aprovechando el peón C. Las negras juegan G6, caballo C3, y ahora viene lo que caracteriza a la defensa Grunfeld, que es realmente, bueno, una defensa interesante pero compleja, que habría que estudiar mucho para poder uno emplearla, porque tiene muchos detalles. El negro juega D5 y ya se arma un conflicto en el centro bien claro. El peón ha llegado a D5 a pelear por el centro con la defensa del caballo de F6, con la posición que tiene la dama en D8, ¿sí? Y de esa manera ya plantea algún tipo como de disputa por este sector. Bueno, acá Kasparov sigue con una de las ideas más agresivas. C por D5, caballo por D5, y ahora que el caballo ha recuperado el peón del centro, el blanco avanza al casillero E4, obligando a este caballo a tomar una decisión. Habitualmente la jugada que todos los jugadores hacen es caballo por C3. Para no perder ningún tiempo, sacan el caballo, comen acá. Pero bueno, eso también le da la posibilidad al blanco de recuperarlo y de lograr como sostener bastante bien el centro. Pareciera ser que esta no puede ser una buena defensa, uno diría, pero ¿cómo? Si al final el blanco ha quedado con un dominio central muy grande. Bueno, pero Grunfeld tiene sus ideas, y es que de ahora en más todos los movimientos de las negras van a ir en dirección a dinamitar ese centro. El alfil desde G7 va a intentar jorobar y jorobar todo lo que más pueda por esa diagonal. El peón de C7 va a venir a luchar y a jorobar también al casillero central. El caballo desde B8 va a ir a C6 y desde C6 también va a atacar el punto central. Entonces, e incluso, por ejemplo, si las blancas sacaran un caballo a F3 para que desde el caballo venga a la defensa del centro, el alfil de C8, que poco puede hacer por el centro, en realidad también va a ir a clavar al caballo, a tratar de eliminarlo si es necesario y eliminar a las piezas blancas que defiendan el centro. Es decir, ese sería como el conjunto de ideas centrales que estaban por detrás de este jugador que se llama Grunfeld. El ajedrez es una batalla de ideas. Entonces, cuando uno juega una partida de ajedrez con ideas, ya está dando un paso enorme. Las ideas del negro acá serían
te he posibilitado armar un centro, pero voy a tratar de dinamitar ese centro. Entonces fíjense, la partida sigue así. Alfil a G7. Kasparov saca el caballo, caballo F3. Y el negro ya mismo C5. Y por supuesto que acá verán que nos empiezan a atacar el centro y no puedo hacer jugadas como esta, porque ahí inmediatamente empezaría a perder material. El alfil se haría poderosísimo por esta diagonal. Entonces ahí uno ve que este peón en C5 no es, aunque no nadie lo defienda, digamos, no está bajo ningún peligro. Bueno, C5. Y acá Kasparov hace una jugada muy interesante, que ya vamos a ver. Qué interesante que es como juega Kasparov. Saca a la torre al casillero B1, es decir, ubica la torre ya en una columna que está abierta, lo cual le da muchas mejores perspectivas que la casilla A1, pero fundamentalmente ya sale como de este peligro. Y al salir de ese peligro de que el alfil nos pueda capturar acá con jaque y comer la torre, este centro acaba de ganar posibilidades de movilizarse en algún momento, aún a costa quizás de perder un peón. Entonces torre B1, las negras jugaron enroque, las blancas jugaron alfil E2 y las negras jugaron ahora caballo C6. Y acá lo que les había anunciado, ¿ven? Es decir, las negras han jugado de modo tal que todas las piezas las han ido desplegando con una lógica perfecta, que es destruirte el centro blanco, destruir ese centro. Y están a punto de conseguirlo realmente. Están a punto de conseguirlo. Incluso empiezan a haber ya cada vez más posibilidades. Por ejemplo, si el blanco ahora jugara alfil E3, peón por, jaque, empieza a haber cada vez más posibilidades de ataques de parte de las negras y posibilidades, por ejemplo, de venir después con más piezas al ataque de este centro. Por ejemplo, si acá las blancas tomaron decisiones como estas, yo ya podría cambiar jaque y el rey estaría casi como que obligado a comer la reina, porque cualquiera de estas piezas, si saliese de la defensa del peón, caería el peón. Y entonces acá las negras podrían, por ejemplo, con maniobras como esta, seguir todo el tiempo planteando amenazas sobre ese centro. El peón podría avanzar, pero está enclavado, entonces nosotros seguimos y seguimos haciendo presiones y más presiones sobre la posición de esa pieza. Y es altamente probable que en algún momento, por ejemplo, peón por, y acá hasta podríamos ver de hacer una jugada como esta. Es decir, todo el tiempo tratar de que no quede rastros de ese centro tan potente que habían logrado armar las blancas e irlo destruyendo. Bueno, interesantes las ideas de Don Grunfeld. Vamos a ver qué hizo Kasparov, porque es muy interesante lo que hace Kasparov ahora. En vez de que le destruyan ese centro, Kasparov decide, bueno, es el momento tal vez de regalar un peón, el peón de C3, pero lograr algún tipo de iniciativa, avances y que ese centro se constituya en una amenaza. Entonces jugó D5, una jugada muy interesante, muy bien pensada por Kasparov, que fue campeón mundial y era un excelente jugador. Entonces, acá, Natis obviamente que acepta el desafío de ganarse un peón, pero descubre, miren ahora lo que se descubre, que tras esta jugada simple, alfil de 2, bueno, te estoy amenazando ahora el caballo y el alfil, entonces vas a tener que cambiar el alfil para tener tiempo dando jaque después de retirar el caballo. Dama por, pero ahora se ha planteado una posición muy interesante. Al cambiar el alfil, si bien ha ganado un peón el negro, toda la estructura del flanco del rey es una estructura que es muy débil, muy débil. ¿Qué quiere decir? Que es una estructura de peones que al ya no contar con el alfil ha dejado casilleros, uno en particular, el casillero H6, profundamente debilitado. Por lo tanto, imagínense que este caballo que está aquí amenazado decidiera retirarse y salvarse con una jugada simple como caballo B8.
de repente vemos que el desarrollo está un poco retrasado. Pero acá hay un plan blanco muy concreto que podría ser ubicar la dama en un casillero débil como este, con varias posibilidades de ataque de ahora en más. ¿Como cuáles? Como que el caballo venga a G5, que si me lo permitieran hacer, el caballo en G5 apunta a H7 y vamos a amenazar unos terribles ataques y muy probablemente ganemos. Y en caso de que no me permitan que el caballo se instale haciendo jugadas como esta, hay otro plan también que es bastante fácil de implementar, que es avances con intentos de rupturas en el flanco del rey. Entonces, esta jugada ya ha dejado como un dilema. Ha quedado una posición en donde el blanco tiene bastantes chances de emprender ataques potentes. También podría ser que avance primero con el peón y después haga la entrada de la dama, ¿no? Eso habría que definirlo con cuidado. Pero bueno, acá el que juega con negras intenta una defensa. Fue la siguiente. Centralizó el caballo, el blanco capturó, el negro capturó, el blanco captura con peón y jaque. Pasa como quien dice a cierto contraataque e invita en realidad a, para no perder un peoncito, a pasar como a un final de partido, es decir, una posición con menos piezas. Entonces Kasparov vuelve con su dama, se cambian las damas, entonces ya no hay peligros de ataques fulminantes por allá. El tema es que ahora ha quedado una posición en donde es más cómoda para jugar con las blancas que con las negras. Ha quedado una ventaja pequeña para Kasparov. ¿Producto de qué? De que ha logrado un mejor dominio de centro y después de esta tarea, el hecho de ir llegando ya hacia un final, vamos a ver que un rey, más bien en el centro que en una esquinita, puede ser que hasta nos ayude en algunas posiciones. Y otro detalle importante, al final la torre ha quedado molestando e imposibilitando que las negras puedan terminar de desplegar rápidamente sus piezas. Entonces es como que entre un poquito de dominio de centro, un poquito de ventaja de espacio, un poquito de mejor posición de rey, son todas pequeñas ventajas que hacen que sea mucho más sencillo jugar con blancas esta posición que jugar con negras. Y Kasparov se encargó de seguir aumentando las ventajas. Nati le juega torre de 8. Entonces Kasparov inmediatamente la jugada que va a hacer, salir de la situación de clavada. Salir de situación de clavada. Rey de 3. El bando negro, B6, para intentar el despliegue del alfil. Entonces inmediatamente el blanco al dominio de la columna C. La única columna totalmente abierta que tenemos en la posición y que por lo tanto tenemos que disputar. Si ahora el alfil saliese a este lugar, inmediatamente la torre entraría a la séptima línea, que es como el sueño de las torres. Dominar una columna abierta, tratar de llegar a la posición más activa de ella, que es la séptima línea, donde ataca a los peones por la base, más difíciles de defender. Bueno, y en este caso además ganaría directamente algo. Entonces, ahí vamos viendo que el negro le está costando el despliegue. Entonces ahora el que juega con negras, Nati juega E6. Invitando, por supuesto, a capturar, que se pierda el dominio central y entonces el negro lograría el despliegue del alfil e incluso empezaría a atacar ciertos puntos, como el punto de A2. Por supuesto que acá uno lo que tiene que preguntarse es si yo estoy obligado a capturar. Y esta jugada próxima es importantísima de entender, que es el kit de la cuestión en términos de centralización. La jugada de Kasparov no va a ser nunca comer y ayudar a que las piezas rivales participen cada vez más plenamente en el juego, sino que la jugada de Kasparov, excelente jugada, es alfil C4. ¿Por qué? Porque si me llegaran a capturar, yo no como con peón, yo centralizo mi pieza. Y las piezas centralizadas tienen una fuerza enorme. Fíjense en esta posición como este alfil traería problemas tanto al flanco del rey, porque ataca por ejemplo el punto de F7, y al flanco de la dama, en donde molesta y estorba muchísimo a la torre en este lugar. Una posición así, por ejemplo, la torre que llega a séptima ya implicaría que al menos empecemos a, por ejemplo, ganar un peoncito, traer dificultades
traer dificultades por acá y por allá. Es decir, una jugada como esta ya implicaría que el negro tenga que, por ejemplo, perder un peón. Quizás mejor jugada sea, en este momento, algo como de esta naturaleza. ¿Para qué? Para que tras ganar este peón, si lo logramos ganar, llevar la otra torre también a la séptima línea. Sueño permanente de las torres, llegar a la séptima línea, llegar como a los lugares más activos. Bueno, por supuesto que no está obligado el negro tampoco a comer y posibilitar esa centralización. Entonces acá el que juega con negras tomó la decisión de jugar E5 y que el alfil no pueda centralizarse. Pero de nuevo, el ajedrez siempre tiene esto de que cada decisión que uno va tomando tiene sus pros y sus contras. Estructuralmente, ahora el blanco ha quedado con algo que es un peón en el centro, muy bien defendido, muy sólidamente defendido. Y además ahora ya se trata de un peón pasado. ¿Qué quiere decir un peón pasado? Que ya no hay peones negros, ni en la columna del frente, ni en las columnas de los costados, que pudieran impedir en algún momento su marcha. No quiere decir que yo vaya a poder marchar ya mismo. No tengo ninguna chance de... porque la torre puesta ahí nos está frenando totalmente. Pero eso es algo que yo digo que es estructural. O sea, estructuralmente yo ya tengo la posibilidad ahora de que cuando lleguemos hacia posiciones de finales de partido, este peón sea siempre como un problema para las negras. Un peón al que vamos a tener que estar siempre como atentos, porque su avance es potencialmente peligroso. Bueno, entonces, E5, entonces ahora Kasparov juega muy bien y saca el alfil que había venido de E2, lo retira de la columna C porque, insisto, el sueño de la torre es el dominio de esa columna. Y de hecho la partida siguió así. Alfil de 7, finalmente las negras están tratando de completar ese desarrollo y las blancas se dan el gusto de jugar torre C7. Ahora no pueden venir a disputar esta columna porque este alfil se queda sin defensa, o disputarla con la otra torre porque este peón también estaría quedándose sin defensa. ¿Sí? O sea que podría comerme un peón. O jugar más conservadoramente una cosa como torre HC1 para que todas mis piezas jueguen y al mantener un dominio claro de esa... Bueno, las negras jugaron a 5. Y ahora sí, en este momento, las blancas hacen una jugada muy precisa por el momento en que lo pueden hacer. Que es de 6. ¿Por qué pueden hacer esta jugada en este momento y antes no la podían hacer? Porque en este momento el alfil va a poder nuevamente centralizarse. Y además porque la posición de este alfil ha frenado la chance de que nos lo coman al peoncito. Si las negras jugaran una cosa así, pareciera ser que una jugada como esta podría ser bastante molesta, ¿no? Bueno, habría que ponerse a estudiar un poquito más esta posición. Yo les voy a mostrar que jugó el negro. Acá el negro jugó B5. Y la próxima jugada blanca me encanta, es muy linda. Muy linda. Bueno, yo creo que habría que estudiar. Yo creo que las negras, esta jugada debe ser mucho más resistente en la partida. Mucho más resistente que la que hicieron. Porque B5 me parece que ya me posibilita a mí algo muy bueno que quizás hacer ya mismo alfil E6 no posibilite.
A mí me gusta todavía, habría que pensar el alfil E6 un poquito mejor porque me parece que debe ser una mejor opción para tratar ya de traerle problemas a este peón. Me parece que la jugada tendría que haber sido esa. Quizás probablemente el blanco, una maniobra buena sea una cosa así. Esta debe ser la mejor maniobra. Y después hacer algo muy parecido a lo que va a haber en la partida, que no se los quiero mostrar ahora, pero que es consolidar esa ventaja del peón pasado, pero no tal vez moviéndolo, sino logrando que lo defienda este, y para que este lo logre defender, haciendo el peón F4. En la partida pasó lo siguiente, que cuando nos jugaron B5, el blanco hizo una muy buena que es F4. Y ahí muy interesante, porque esta torre entonces tal vez los puntos de acceso por los que va a buscar va a ser la columna F, pero F4 además tiene otra intención, que es que el peón pueda ser como una base también sólida, o un soporte sólido, ¿ven? Entonces, F4, peón por, rey por, y acá se ve que también el A5 y el B5 tenían un plan, que era tratar de llegar al ataque de este punto, pero muy bien, acá las blancas ya lograron que el peón de D6 haya quedado muy sólidamente defendido. E5. A4, por supuesto, se mantiene en la diagonal, alfil de 5, A3 está buscando al menos entrar a los ataques, y acá, hermosa jugada, torre F1, y la torre va a entrar por la otra columna, así como esta entró por la columna C y tenía buenos destinos, esa entra por la columna F. Jaque, juegan las negras, torre A4 jaque, y acá el rey simplemente se retira. Da vía libre a la torre. Creo que también tal vez se podría haber retirado a este lugar, pero por ahí asusta un poquito. Yo creo que podía hacerlo. Yo creo que podía hacerlo sin temor. Está tan bien ubicado este rey, pero bueno, Kasparov hizo una jugada. A veces en los partidos de esos torneos uno no tiene tanto tiempo para pensar, entonces no arriesga. Creo que Kasparov acá tranquilamente podría haber ido hacia adelante, aunque sea tan extraño ese rey ahí, pero bueno, esta jugada también es muy correcta. El rey E3 y de repente hay amenazas de todo tipo. Punto de coincidencia de las piezas, el alfil, las dos torres, los peones que están avanzados. Entonces acá las negras juegan alfil E6, que es prácticamente única. Blancas cambian y el sueño del cual siempre hemos hablado. Dos torres en séptima. Acá ya el partido se desequilibró completamente. Defienden el peón con torre H4. Entonces acá las blancas juegan jaque. Si el rey se viene para acá, la partida termina muy rápido. Jaque. Jaque con este peón y obligarían entonces a perder la torre. Entonces ante este jaque el rey se va al casillero H8. La torre vuelve aquí. Y acá ya abandonaron, pero vamos a ver por qué. Imaginemos que juegan torre por, entonces ahora las blancas simplemente avanzan este peón y las negras, hagan lo que hagan, ya no tienen ninguna buena defensa contra la amenaza de que esta torre se ubique en C8 y la partida se defina. ¿Por qué? Porque o comeré la torre y daré mate, o me tendrás que comer y te daré mate coronando una torre o una dama y ganando la partida. Bueno, esta es una partida preciosa. La de Kasparov con Nati es una partida muy, muy bonita. Muy bonita. Entonces, bueno, recuerden la idea central. ¿Sí? El centro. Por centro entendemos los casilleros E4, E5, D4, D5. Y la importancia radica en que las piezas centralizadas tienen muchísimo más poder cuando están ubicadas en ese sector del tablero que en otros lugares. Por eso es esta batalla que habitualmente en toda apertura se da de ideas de cómo lograr que el centro quede lo más dominado que pueda
por mi propio bando. Es decir, mi intención en el ajedrez siempre va a ser tratar de tener un buen dominio del centro y al mismo tiempo, obviamente, que el jugador rival hace exactamente lo mismo. Es decir, trata siempre de llegar a ese buen dominio de centro. Espero que les haya gustado esta partida entonces de Garry Kasparov. Les envío a todos mis saludos. A seguir disfrutando del ajedrez.